Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio bíblico. Soy el pastor Edgar Alquinta y agradezco su sintonía y su interés en los temas que estamos repasando, que le ayudarán a entender mucho mejor el plan que Dios tiene para su vida. Hace algunos años en Chile ocurrió uno de los rescates más peligrosos y más vistos de la historia. Se trata del rescate de los 33 mineros, quienes estuvieron atrapados por 69 días a más de 700 metros de profundidad en una mina al norte de Chile. Cuando se hizo el rescate de estos mineros, se hizo de uno por uno, saliendo hacia la superficie para encontrarse nuevamente con sus seres queridos. El estudio que tenemos para hoy habla acerca de la salvación. Y este, sin duda, es el tema más importante de toda la Biblia. Se trata de nuestro rescate desde la profundidad del pecado, desde lo oscuro del pecado que nos tiene atrapados a ti y a mí, y cómo Dios vino a rescatarnos para darnos una nueva oportunidad. Pero antes de iniciar el tema de hoy, te invito a que tengamos una palabra de oración. Padre, te agradecemos por crearnos y porque tienes un plan para rescatarnos. Señor, te agradecemos que nunca nos dejaste solo. Ayúdanos a entender mejor tu plan de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Es importante, mi amigo y amiga, reconocer o entender el plan de Dios, porque Él quiere rescatarnos de las profundidades del pecado. ¿Sabes? Nosotros, al ver el plan de rescate de Dios, vemos reflejado su amor. Vemos reflejado su interés para nosotros. Vemos reflejado su corazón y lo que Él quiere para ti y para mí. Vamos a leer juntos en Primera de Juan, el capítulo 4, los versículos 8 y 9. Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así es, mi amigo y amiga. Aquí vemos el amor de Dios, que no solamente se manifiesta en la creación, sino que también en que envió a su propio Hijo al mundo. Cuando vemos la creación, nos damos cuenta de que Dios hizo todo absolutamente perfecto. Esto lo vemos registrado ahí en el libro de Génesis, el capítulo 1 y 2. Dios le advierte a Adán y a Eva de no comer del fruto del árbol de la vida, un árbol en especial que se encontraba en el huerto, porque si ellos comían de él, ciertamente morirían. Pero Satanás, el enemigo de Dios, viene hasta el huerto donde se encontraba este árbol, y cuando Eva se acerca a él, inicia entonces Satanás una conversación con ella. En esta conversación entre Satanás y Eva, Satanás hace posible que este engaño entre en la mente de Eva. En otras palabras, a través de la mentira, Satanás engaña a Eva y le asegura que no morirá, sino que todo lo contrario, que sería inmortal y que sería una persona con un nivel muy elevado de sabiduría. Nos damos cuenta de que por la desobediencia de Adán y Eva es como entra el pecado en este mundo. La Biblia nos dice que ellos, al pecar y al darse cuenta, se escondieron de la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios los buscó. Y cuando los encontró, Adán y Eva no querían estar delante de Él, porque estaban desnudos. Y en Génesis capítulo 3, vemos cómo Dios enfrenta el problema del pecado. Y le dice a la serpiente que por lo que había hecho, sería destruida. Esta es una hermosa promesa
de Dios, no solamente para Adán y Eva, sino que para toda la humanidad. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia con respecto a lo que pasó entre Dios y el hombre. Vamos a ver en el libro de Isaías, ahí en el capítulo 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Se dan cuenta, amigos y amigas? El pecado ha creado una pared, una barrera entre nosotros y nuestro Creador. Aquí vemos el problema de la separación que sucede al elegir a Satanás en lugar de Dios. Le damos gracias a Dios por crearnos y que en el momento en que nos creó, nos dio el poder de elección, de tomar decisiones. No está todo perdido, ¿sabes? Aún hay esperanza. Todavía tú y yo tenemos la oportunidad de elegir bien, de elegir a Dios. Veamos juntos lo que nos dice la Biblia acerca de la salvación. Vamos a ir a nuestro primer texto que habla acerca de nuestra condición y lo que es el plan de salvación para el ser humano. Lo encontramos ahí en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También vemos en la palabra de Dios que el apóstol Pablo habla acerca de este tema de la salvación. Él escribe ahí en Romanos, capítulo 3 y versículo 23, lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Pablo nos dice que todos hemos pecado. No hay ninguna persona en este planeta que pueda decir que no ha pecado. Y es por eso que esta barrera entre Dios y nosotros existe en cada una de las personas. Pero veamos lo que escribe Pablo más adelante, ahí en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 18 y 19. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Qué hermosa promesa de la palabra de Dios. Qué hermoso texto que nos dice que aunque nosotros caímos, aunque Adán falló, Cristo no falló. Jesús no falló. Y debido a eso, nosotros ahora, por la obediencia de Jesús, somos hechos justos. Es una hermosa promesa para ti y para mí. Vamos ahora al libro de Hebreos, capítulo número 2. Versículos 8 y 9. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Mas porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Con esto en mente, amigo y amiga, la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo puedo pasar de muerte a vida? ¿Cuál es nuestro papel en el plan de la salvación? Vamos nuevamente a la palabra de Dios, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 3 y versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados
vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Como te puedes dar cuenta claramente, es el arrepentimiento y la conversión elementos cruciales para nuestra salvación. Sin ellos no lo podemos lograr. Y usted preguntará, ¿por qué es necesario que me arrepienta? Recuerde que tenemos que elegir entre Dios y Satanás. Al elegir el camino de Dios, tengo que arrepentirme de mi pasado. Tengo que arrepentirme de mis pecados pasados. Y por fe, entregar ahora mi vida a Dios, quien me creó por amor. Es importante para nosotros tomar una decisión por Dios. Si no lo hacemos, por herencia del pecado, estamos perdidos. La palabra de Dios es clara al decirnos que todos por herencia hemos pecado. Lo llevamos dentro de nosotros. Por eso, apreciado amigo y amiga, es necesario el arrepentimiento y confesar nuestros pecados para que iniciemos una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a leer ahora en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, una hermosa promesa de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, lo que nos dice este texto es de que si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, si nos acercamos a Él, estaremos libres de la condenación del pecado. Ya no va a tener ese poder en nuestras vidas. Vamos a ver lo que escribió Pablo también ahí en el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta, mi apreciado amigo y amiga? No hay condenación si aceptamos su favor, su gracia, su regalo en nuestra vida. Pero ¿qué pasa una vez que tomamos la decisión de seguir a Jesús? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Vamos a leer lo que dice Pablo ahí en el libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pablo claramente nos dice que depende no de nosotros, es un don gratuito de Dios. Reconocemos que ahora somos hijos de Dios y es por medio de la fe. Y la pregunta es, si por naturaleza seguimos a Satanás y Dios por amor nos ofrece un regalo de salvación, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Es su opción aceptar este regalo. Pero para poderlo aceptar, primero debes de querer aceptarlo. Debes de tener el deseo en tu corazón de recibir este regalo que viene de Dios. No hay ninguna otra manera. Es que, sabes, en realidad es muy simple. Veamos el siguiente texto en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta de la importancia de este texto? Lo importante que es creer
en el nombre de Jesús. No basta solo aceptar, también tenemos que creer. Repasando, nos damos cuenta que tenemos que aceptar este regalo, el cual no merecemos, y tenemos que creer en quien nos da este regalo. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Existe una pared entre Dios y nosotros. Pero a través de Jesús, de su sacrificio y su vida perfecta, nos ofrece el regalo de salvación. Pero para recibirlo, tenemos que quererlo. Tenemos que aceptarlo. Volviendo a la historia de los mineros en Chile, fue por medio de un plan, quizás difícil, intricado, no muy fácil de entender para nosotros, pero fue un plan para poderlos rescatar. Y después de haber pensado el plan, se tuvo que ejecutar. Y una vez que se ejecutó, entonces se vio la posibilidad del rescate de estos mineros uno a la vez. Uno a uno pudieron salir de esa mina oscura, pudieron salir de ese lugar que era muy peligroso. Cuando salieron, no podían llevar nada con ellos. Y fue a través de esa cápsula donde ellos entraron que pudieron entonces uno a uno salir hacia la superficie. Pensemos en esto. Porque el rescate de Dios también es de uno a uno. Él te invita a ti, en una manera personal, a aceptar la salvación. No hay nada que podamos hacer para salvarnos. No hay nadie que pueda hacer algo por ti para que tú seas salvo. Solamente viene a través de una decisión personal para aceptar el regalo de Jesús. Esto, amigo y amiga, es crítico en entender debido a algunos problemas que existen. Uno de estos problemas es que la Biblia nos dice en Isaías capítulo 14 versículo 12 que Satanás se hará pasar por Dios para engañar a mucha gente, para engañarte a ti y a mí, porque Satanás quiere que tú y yo nos perdamos. Dios ofrece la salvación por amor y es gratis. Pero nos damos cuenta que Satanás ha engañado al ser humano, haciéndole pensar lo contrario. En algunas religiones, por ejemplo, se enseña que la salvación se obtiene por medio de nuestro esfuerzo o méritos personales. Es decir, la salvación, al final de todo, depende de lo que yo hago. Pero esto no es lo que nos dice la palabra de Dios. Esto no es el plan de Dios para nosotros. En otras religiones se enseña que todo lo que tengo que hacer es creer. Nada más. ¿Se dan cuenta de que podemos caer tanto en un lado del argumento en error, tanto como en el otro lado del argumento? Como dije anteriormente, el primer paso es creer. Pero creer no nos debe llevar a la acción. Es decir, si yo creo, pero no entrego acción, si no me comprometo a actuar, de nada me sirve creer. Si no hay acción, de nada sirve que yo crea. Es decir, si rechazo a Dios, Satanás gana. ¿Cómo rechazo a Dios? Simplemente pudiendo creer y no actuar en lo que estoy creyendo. Si creo, pero no actúo, Satanás gana. Si no creo y no actúo, Satanás gana. Si no hay arrepentimiento, si no hay acción, de nada nos sirve. Y es por eso que debemos de tener muy en claro que cuando nosotros recibimos el regalo de salvación, cuando creemos, nos debe de llevar a la acción. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia ahí en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 28.
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amigos y amigas, este texto ha sido equivocadamente usado por muchos para demostrar que no tienen que hacer nada, solamente tienen que creer. Y piensan que eso es todo, que nadie puede arrebatarlos de la mano de Dios porque ellos creen en Jesús. Pero veamos lo que nos dice la Biblia, ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31. Y sacándoles, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En este texto, Pablo había sido llevado a una prisión y fueron rescatados milagrosamente. Y entonces es aquí cuando el hombre encargado de la prisión les hace la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos les contestan que debían de creer. Aquí vemos la importancia de este elemento que es creer. Pero vamos ahora al libro de Hebreos. Ahí en el capítulo 3 vamos a leer los versículos 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Por favor, fíjese lo que dice Pablo. Él le está hablando a los seguidores de Cristo, le está hablando a los cristianos, y dice que no debe de haber en sus corazones incredulidad. Y la pregunta es, ¿cómo puede un cristiano tener incredulidad en su corazón? Bueno, esto se muestra en que podemos elegir, ya sea escuchar a Satanás, aún aunque hayamos aceptado a Jesús. Por eso Pablo nos dice aquí que debemos de tener cuidado para que no se endurezca nuestro corazón, porque es posible que esto suceda. ¿Se dan cuenta que no solamente basta creer, sino que nos dice que tenemos que mantenernos firmes? En este texto está claro que es posible cambiar de opinión y alejarnos de Dios. Por eso se nos dice que debemos de retener firme nuestra confianza. Como hemos visto anteriormente, nos podemos dar cuenta que Dios nos creó con el poder de elegir. Y podemos entonces elegir creer. Y también podemos elegir no creer. Vemos que esto es lo que pasó con Adán y Eva en el mundo perfecto donde ellos vivían. Porque ellos eligieron no creer. Y por lo tanto pecaron. Veamos ahora lo que nos dice la Biblia acerca de ser perseverantes, que es otra característica en el tema de la salvación. La idea de la perseverancia es que si empezamos aquí, desde el principio, debemos mantenernos firmes hasta llegar hasta la conclusión o el final. Debemos ser constantes hasta terminar. Veamos lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Como ven, la palabra de Dios es clara. No basta solamente empezar. Creer es un muy buen primer paso. Pero nos dice la palabra de Dios que el que persevere ¿hasta dónde? Hasta el fin. Ese será salvo. Es importante, amigo y amiga, que entendamos esto para nuestra salvación. Porque es aquí
donde existe un grave peligro. El peligro de pensar de que solamente basta tener fe en Jesús, creer en Dios, sin el elemento de perseverar, sin el elemento de ser constantes, de caminar con Jesús cada día. Vamos a ver ahora en 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Amigo y amiga, la idea de este texto es que debemos de mantenernos en el Evangelio. Debemos de retener las enseñanzas que están en la palabra de Dios, porque es ahí donde encontramos salvación. Vamos ahora a nuestras Biblias, en el libro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 22. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Te das cuenta lo que nos dice la palabra de Dios? La Biblia dice que no tiene sentido bañar a un animal si después vuelve nuevamente al barro. Les pido que lea este texto, ya que nos habla del peligro de recibir el Evangelio y luego apartarse de él. Este texto nos muestra que habiendo escapado, nos volvemos a enredar. Amigo, amiga, no porque usted reciba a Cristo Jesús en su vida, significa que Satanás se alejará para siempre de usted. Al contrario, él tratará con más fuerzas de apartarlo del Señor. Por eso es que es muy importante que usted se mantenga firme en el estudio de su palabra, en la oración, para que no sea engañado por las mentiras del enemigo. ¿Sabes? La salvación es un proceso de constante crecimiento. La Biblia nos dice que el primer paso se llama justificación. Y es ahí donde, por la gracia de Dios, somos justificados. Y luego, el segundo paso en este proceso se llama santificación. Santificación es el proceso donde crecemos y somos transformados cada día. Sabes que en el libro de Apocalipsis vemos mensajes muy importantes de Cristo a las iglesias que se encontraban en Asia. Y al final de cada mensaje, Cristo da una promesa a quienes resulten vencedores, aquellos que perseveran, aquellos que empiezan y terminan. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué Cristo menciona que el premio solamente es para los que son vencedores? Es porque existe esta idea de que necesitamos perseverar, seguir creciendo, de no volver atrás. Déjenme enseñarles un ejemplo. Ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 7, leemos lo siguiente: Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Cuando aceptamos a Cristo y si somos vencedores, tendremos acceso al árbol de la vida. Sabes, todo el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis contienen maravillosas promesas para aquellos que son vencedores. Te invito a que leas por ti mismo estos capítulos para que te des cuenta y veas la promesa que Cristo Jesús le hace a cada uno de ellos, a cada uno de los hombres y mujeres que persevera hasta el fin. Vamos a leer capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ah, qué maravilloso, ¿verdad? Si somos vencedores, vamos a tener la oportunidad de sentarnos con Cristo Jesús en un trono. Vamos a poder recibir entonces la corona de vencedores. ¿Sabes que este texto también nos ayuda a entender que Cristo, el creador del cielo y de la tierra, vino a este mundo, se hizo hombre y tuvo que soportar muchas cosas, incluyendo el dolor de morir en la cruz, separado de su Padre, todo por causa de nuestros pecados. Cristo soportó. Y Cristo fue vencedor. Este texto nos dice que si soportamos nuestras pruebas con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios en nuestra vida, y vencemos, entonces, según la promesa de Dios, nos sentaremos con Él en su trono. ¿Qué te parece? Qué maravillosa promesa. ¿Sabes, amigo y amiga? Cristo soportó todo este dolor por ese amor tan grande que te tiene a ti y a mí, para que podamos tener acceso a estas hermosas promesas. Y sabes, Cristo entiende que no podemos ser vencedores solos, que somos débiles, que necesitamos de la ayuda de Dios. Por eso que Él promete estar siempre con nosotros, de no apartarse de nosotros, de no dejarnos de lado en los momentos difíciles, para que así podamos ser vencedores. Amigo y amiga, Cristo está dispuesto a ayudarte, pero depende de tu decisión. Eres tú quien tiene que elegir. Cristo ya lo dio todo. Cristo ya lo hizo todo. Cristo ya hizo todo lo que podía hacer. Ya no puede hacer nada más. Si es que tú ahora no invitas a Cristo a tu vida, todo esto queda como hermosas palabras sin significado. Él no puede hacer nada si es que tú no lo invitas a que entre en tu corazón. Si es que tú no lo invitas a que Él se haga parte de tu vida. Tú tienes que invitar a Jesús. Tienes que elegirlo para que Él sea el Rey de tu vida. Amigo, amiga, si tú no has recibido a Cristo Jesús en tu vida todavía, ¿por qué no lo recibes hoy? O quizás aceptaste a Cristo, pero te has mantenido lejos de Él. Quizás en algún momento en tu vida aceptaste a Jesús, pero no has caminado con Él. Esta es tu oportunidad de pedir perdón, de arrepentirte y volver a Cristo, volver a caminar con Él, volver a ponerlo a Él en el trono de tu corazón. ¿Sabes? Cristo te ama y te ama tanto que murió por ti. Su mayor deseo es estar contigo para toda la eternidad. Amigo y amiga, hoy tienes una oportunidad de acercarte a Cristo y poder ser un vencedor, una vencedora, y ganar el mejor premio de todos, que es estar para siempre con tu Salvador, Cristo Jesús. Y por eso te hago esta invitación, que a la hora de orar para cerrar este estudio, te quiero invitar a que tomes una decisión
de seguir a Jesús. Que tomes una decisión de volver a Cristo si es que te has alejado de Él. ¿Sabes? Nunca es tarde para volver a Jesús. Nunca te has ido demasiado lejos que Él no te pueda encontrar. Nunca has cometido un pecado demasiado grande que Él no pueda perdonar. La salvación es tuya. La salvación la puedes tener hoy mismo. Puedes terminar este estudio con la seguridad de que Cristo Jesús vive contigo desde hoy y para siempre. Oremos juntos. Amado Jesús, gracias porque en tu amor nos creaste y también por tu gran amor moriste y diste tu vida para rescatarnos, para sacarnos del hoyo del pecado. En este momento pido de que tú puedas entrar en los corazones de quienes en este momento te están invitando a entrar en sus vidas. Y que tú, Señor, les puedas dar fortaleza, la fortaleza que ellos necesitan para perseverar hasta el fin y ser vencedores. Señor, pedimos que tú les des lo que ellos necesitan en sus vidas, que puedan venir hasta ti en este día, entregar sus vidas a ti, porque sabemos que tú los vas a recibir, porque sabemos de que en tu gran amor no los vas a abandonar. Señor, que este tema de la salvación nos traiga esperanza en un mundo sin esperanza, que nos traiga alegría en un mundo de tristezas, sabiendo de que tú lo has hecho todo por nosotros y que solamente esperas que nos podamos entregar a ti. Permite, Señor, que esto sea posible en la vida de nuestros amigos, en el nombre de Jesús. Amén. Te dejo invitado para nuestro próximo estudio. Que el Señor te bendiga.